Muy buenas, Winner, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo del canal. Este vídeo tenía pensado subirlo hace un par de días, pero bueno, ya sabrás, hubo un tremendo apagón por todo el país, por toda la península, más bien, por Portugal, por sur de Francia, bueno, una movida que se formó la de Dios. Y yo ahí sospecho, visto cómo está la cosa, sospecho que ahí han tenido que ver los árbitros, ¿eh? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Han tenido que ver los árbitros. Bueno, hoy el vídeo, fuera de bromas, va de un episodio muy reciente, el que se vivió el fin de semana pasado en la final de la Copa del Rey entre Barça y Real Madrid, y con un protagonista, con un nombre propio, Antonio Rüdiger. Vaya la que lió el jugador blanco al final del encuentro. Así que te lo cuento ahora, vamos a ver un poquito de qué va la cosa. Esto es The Winning Inside, empezamos. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life. Bueno, pues lo dicho, tenemos un vídeo sobre Antonio Rüdiger y el incidente que ocurrió el pasado fin de semana. Ha pasado ya unos días en la final, al final del partido, ya digo, de la final de la Copa del Rey entre Barça y Real Madrid, que por cierto, enhorabuena a los aficionados y al equipo culé, que se llevaron la Copa del Rey frente al eterno rival en un partidazo, porque realmente fue un partidazo. La primera parte fue toda para el Barça, jugaron prácticamente en campo del Madrid, no le dejaron hacer mucho o prácticamente casi nada al equipo blanco y hicieron un muy buen partido. La segunda parte, por contra, ya la tuvo el Real Madrid, estuvo jugando un poquito más a sus anchas y bueno, pues de ahí vino el empate y la remontada que luego, bueno, pues acabó volviéndose otra vez al lado blaugrana. Pero vamos al lío. Partido en el que, como digo, el Barça bueno, pues estuvo dominando buena parte del mismo, del encuentro. Golazo de Pedri desde, bueno, pues fuera del área, en una jugada que además, ya no solamente cómo rematara el jugador, sino toda la jugada que precedió a eso, era el resumen de cómo estaba jugando el Barça. Posteriormente, bueno, pues en una jugada de balón parado, una falta que lanza Mbappé, pues marca el francés, acaba remontando Tchouaméni y luego, bueno, pues al final del encuentro, bueno, casi al final del encuentro, a 2 minutitos o 4 minutitos, Ferran Torres marca el gol del empate que fuerza la prórroga. Y ahí es donde llegan esas dos partes de la prórroga, en la segunda mitad ya, casi al final, a 2 minutos de la final, luego del final del partido, luego extendieron 1 o 2 minutos más. Marca Jules Koundé un gol que desata la euforia de los azulgrana y desespera al Real Madrid porque ya prácticamente les queda nada para poder solucionar el partido, para poder empatar y forzar los penaltis. Entonces, bueno, empiezan a jugar a la desesperada, ya, bueno, pues evidentemente pues ya van a lo loco, ya van bueno, pues a intentar a la desesperada, a la heroica, lograr ese empate que les dé esperanzas, que les lleve hasta los penaltis, pero el Barça no les deja hacer prácticamente nada. Y es en los últimos instantes cuando se forma el revuelo, cuando se forma todo lo que es esta polémica en la que, bueno, pues desde el banquillo del Real Madrid, bueno, pues protestan determinadas decisiones arbitrales y en especial hay un jugador, Antonio Rüdiger, jugador del Real Madrid, internacional con Alemania, que en un momento dado está totalmente desatado. Le tienen que sujetar entre 3, 4, 5 compañeros, no sé cuántos eran, pero le estaban sujetando y era imposible detenerle. Y en un momento dado cogió un objeto y se lo arrojó al propio árbitro. Por la tele, por televisión, decían que le había tirado una bola de papel. Bueno, en fin, una bola de papel que yo vi claramente que no era una bola de papel porque es imposible que una bola de papel vuele desde el banquillo hasta la mitad, hasta el centro del campo prácticamente. Resultó ser un cubito de hielo. Yo lo vi claro porque estaba con la bolsa de hielo en la pierna, entonces había tomado un cubito de hielo de ahí y lo había lanzado al árbitro directamente. Además, luchando por ir corriendo hacia el árbitro. Yo creo que tenía intención, bueno, creo no, tenía intención
de ir allí y dar una somanta de palos importante. No sé si lo hubiera hecho o si se hubiera contenido, hubiera sido muy fuerte, pero el intento de agresión estaba, la intención estaba. Entonces, situación bastante fea, bastante dramática, bastante polémica. El árbitro, evidentemente, bueno, pues le sacó roja a Rudiger y también a Lucas Vázquez, creo. Y bueno, pues es que el hielo le llegó a impactar en la pierna, por lo que he escuchado, ¿no? Entonces, es una agresión en toda regla. Es una agresión en toda regla, está fatal. Vamos, esto sería el contexto, sería un poquito el contexto de la situación. Lo vamos a ver de todas maneras en un vídeo. No he podido localizar ningún vídeo en el que se vea el momento y la acción en la que le tira el hielo. Se ven imágenes, se ven, bueno, pues lo explican y tal, pero no logro encontrar ninguno. Si encuentro alguno, pues lo compartiré. Pero vamos a ver un poco, bueno, pues un vídeo que he encontrado en el que explican lo sucedido. Y lo que sí vamos a ver es el careto de Rudiger, que da miedo, da verdadero miedo. Vamos a ello. Bueno, In a vídeo de dramatic Fútbol and View. chaotic ending to an all-time Fijaos a classic, Rudiger. Real Madrid lost their composure in the dying moments of extra time against Barcelona. Perdieron los papeles. Tensions boiled over as Vinicius Jr. tensión and fue en Antonio aumento. Rudiger appeared to throw objects towards the referee, De Aparentemente Burgos le tiró, bueno, Bengoechea. se lo tiró. Rudiger, Desde esta distancia, visibly fíjate. furious, had to be restrained cara. by La multiple cara de Rudiger. teammates as he attempted to charge at the official. The situation escalated further, with Lucas Vázquez also Fue a getting más, fue a peor. involved. As a result, Rudiger was shown a straight red card for his aggressive behavior and for Directa throwing an a Rudiger. object from the Madrid bench, while Vázquez was also dismissed during the melee for his part in Tremendo. Fíjate targeting la the referee. distancia. Fíjate la distancia desde la que, aquí estaba el árbitro, por aquí, desde la que le lanzó el hielo y le llegó a dar. O sea, si le da en la cabeza, de verdad, le dio en la pierna. Si le da en la cabeza, eso hubiera sido muy grave. Es un cubito de hielo. O sea, a ver, seguramente no lo hubiera matado, pero, ostras, es muy grave, ¿no? Es un objeto contundente, al fin y al cabo. Situación tremenda, por tanto, ya habéis visto, bueno, la cara, yo tengo una nueva pesadilla, que es cabrear a Rudiger. O sea, no quiero cabrear a Rudiger en mi puñetera vida, de verdad. Es un tío que tiene una pinta de loquísimo. O sea, esa cara es totalmente de ido, o sea, totalmente fuera de sí, que posiblemente si lo hubieran dejado suelto igual hubiera cometido alguna locura. Evidentemente, no iba a matar al árbitro, pero igual le hubiera agredido fuerte, ¿no? Entonces, momento muy tenso, momento muy feo. Hablemos de algunas... Eso era el contexto, ¿vale? Vamos a explicar un análisis muy superficial de, bueno, pues aspectos que pueden estar interviniendo en todo esto, ¿vale? El contexto general del equipo, al final, hablamos de una final de Copa del Rey que llega apenas días después de que el Madrid se quedara fuera de Europa. Un equipo, recordemos, que aspiraba a todo. Un equipo que es el Real Madrid, que aspira a todo, que se espera todo de ellos, que venía de ganar doblete la temporada anterior con la Champions, con la Liga, y de repente en cuestión de semana y media pierde su oportunidad de ganar la Champions frente al Arsenal y otro de los títulos que le quedaba, que era la Copa del Rey. La pierde además frente al máximo rival, el Fútbol Club Barcelona, perdón. Y eso es un añadido también. No es un partido cualquiera, no es un título cualquiera. No son 3 puntos si es en Liga, ¿no? Es un título frente al eterno rival y lo pierde. Además, en un contexto en el que los árbitros están señalados totalmente por el propio club. El estamento arbitral está señalado por determinadas decisiones que consideran que les perjudican y que incluso son intencionadas, ¿vale? Que hay una mano negra detrás que, bueno, pues está manejando las cosas para que el Madrid pues no gane. Y además, bueno, pues cómo se sucede el partido, es decir, no es tan... Hubiera sido a lo mejor menos frustrante que el Madrid hubiera perdido 3-0, 4-0. Hubiera dolido, pero hubiera sido menos frustrante o no hubiera llegado a ese punto de tensión último, porque el Madrid, bueno, pues perdía, llegó a empatar el partido, lo llegó a ganar, lo llegó a tener en la mano sin llegar a prórroga, y en el último suspiro le empatan el partido, ¿de acuerdo? Y luego en la prórroga sucede esto, le marcan el gol en los 2 últimos minutos, cuando ya no queda apenas margen de maniobra. Hubiera sido mejor, a lo mejor, un gol que lo hubieran metido en la primera parte de la prórroga o a mitad de la segunda parte, pero justo al final, a 2 minutos en los que ya el Barça solamente tenía que aguantar el resultado, 2 minutos, que es perfectamente capaz, fue perfectamente capaz. Entonces, la frustración de todo aquello, al final,
todo suma y bueno, pues genera evidentemente una tensión, un pico de estrés, de activación, de rabia, de impotencia, de frustración, que bueno, pues puedes manifestarlo de diferentes maneras. Hay quienes se limitan a pegar 4 gritos, hay quienes le pegan una botella, o sea, una patada a la botella o a un banderín de córner, y hay quienes cogen y dicen, pues oye, lo más adecuado aquí es coger un cubito de hielo y tirárselo al árbitro, y si puedo salir y meterle de hostia, pues lo hago. Entonces, esto puede explicar en parte una serie de variables ahí pues, que influyen, que afectan, que hacen que la respuesta sea de una manera y no sea de otra, o pueda llegar a ser de una manera y no de otra, que están muy ligadas a, bueno, pues a la frustración, a la impotencia, a la rabia, al estrés. Entonces, bueno, ese estrés, esa activación, esa sobreactivación que produce toda esta situación se puede manifestar de muchas maneras. En este caso, al final, cuando media el enfado, la rabia, el sentir que están actuando contra ti, pues la forma de manifestarse pues es en forma de hostilidad, en forma de agresión, de agresividad. No es lo mismo agresividad que agresión, ¿vale? Entonces, ahí es lo que explota, en lo que explota Rudiger. Luego hay otras variables personales del propio jugador, ya no hablamos del equipo, hablamos del propio jugador, que pueden estar interviniendo y de las que tampoco voy a hablar mucho porque no conozco a Antonio. A lo mejor es un tío estupendo. Aunque sí es cierto que podemos deducir que puede tener una cierta tendencia a actuar de manera impulsiva, ¿no? Ya hemos visto los típicos recopilatorios de vídeos graciosos de Rudiger, del loco Rudiger, desde su etapa anterior en el Chelsea, pues bueno, esos momentos divertidos, de repente hace un baile súper estrambótico y provocador, o le pega un patadón a un banderín para celebrar un gol totalmente desatado, o coge en el pasillo que es de camino al campo y hay un policía que está ahí vigilando y tal, y le mete un susto, ¿no? Puede ser gracioso, hasta que llega un momento en el que su falta de control momentánea, o su impulsividad en ese momento, toma otra forma, que es la de agredir a un árbitro. Eso es es decir, todo esto puede explicar, todo esto puede arrojar cierta luz de por qué, de toda la situación, cómo influye en la respuesta, pero para nada, en absoluto, nunca justificará lo que hizo Antonio Rudiger. Está fatal. Y ahora, bueno, pues hemos hablado del contexto y hemos hablado un poquito de variables que pueden estar más o menos influyendo. Insisto, es algo como muy superficial lo que estoy diciendo. Habría que, evidentemente, trabajar en el vestuario, estar ahí dentro, hacer un trabajo un poquito más profundo. Pero bueno, más o menos un poquito son cosas que pueden estar influyendo. Y ahora hablemos un poquito de las consecuencias que puede tener. Todo este tipo siempre digo, la falta de control, la falta de autocontrol tiene costes. Y el autocontrol siempre es rentable, siempre te va a permitir evitar consecuencias negativas, incluso tener consecuencias y rendimiento positivo. Pero la falta de autocontrol, la impulsividad, siempre tiene un cierto coste, mayor o menor, ¿de acuerdo? Un coste a nivel de imagen, un coste a nivel deportivo, un coste a nivel de salud, etcétera, etcétera. En este caso, pues veamos diferentes consecuencias que puede tener esto. Lo primero, a nivel deportivo, Rudiger se va a quedar, bueno, veremos a ver la sanción que tiene, yo ahí ya no me meto, pero se quedará sin jugar unos cuantos partidos con su club. Eso le afecta a él. En lo deportivo, evidentemente, todos quieren jugar y eso le afecta a su club, a su equipo, ¿de acuerdo? Eso en lo deportivo, si no tiene alguna otra sanción. A nivel imagen, el Real Madrid, con esta situación, estos hechos, pierde un poquito más de imagen, pierde un poquito más de credibilidad. Siempre va a ser un club súper seguido por millones de personas en todo el mundo, pero es cierto que esto daña mucho la imagen del club. Hay también un coste a nivel de credibilidad y de coherencia entre lo que son los valores que pretende transmitir el club y lo que luego realmente hace. Si desde lo más alto del Real Madrid, desde la cúpula del Real Madrid, desde la directiva, no toman cartas en el asunto, en cierto modo están respaldando lo que ha hecho el jugador. Y estamos hablando de un club, bueno, pues que trata de transmitir cierto señorío, trata de transmitir cierta categoría, cierto nivel, y esto es muy bajo lo que han hecho, lo que ha hecho el jugador en este caso, y bueno, pues al final se siente arropado por muchos de sus compañeros. Que esto te lo haga un aficionado hooligan descerebrado y cateto desde una grada, pues es igualmente reprobable y es muy grave también. Pero que te lo haga además un profesional, que tiene que dar una imagen, que vive de ello, que está ahí para defender la imagen de tu club y para defender los intereses de tu club, es, si cabe, más grave. Y si
al energúmeno de las gradas se le persigue, se le busca, se le denuncia, en este caso está totalmente identificado, creo que todos sabemos quién ha sido el que lanzó el hielo. Entonces también tendría que tener una sanción, una condena por parte de su club, una condena pública me refiero, es decir, condenar estos hechos y tener una cierta sanción y unas medidas disciplinarias contra el jugador. Esto es imperdonable, es algo bastante grave. Quiero decir, al final no hubo una consecuencia, no hace falta que haya una consecuencia trágica, no hace falta que escalabre al árbitro, es simplemente el hecho, la intención y el acto que podía haber acabado en algo más grave. Entonces, coste de imagen, coste deportivo, no sé si coste económico, no lo sé, pero eso es importante. Consecuencias más allá de todo esto, por un lado, Rüdiger y cualquier otro jugador del Real Madrid son modelo y ejemplo para mucha gente que lo sigue, especialmente para los más pequeños. Y tiene una responsabilidad muy importante sobre ello. Lo que Rüdiger está haciendo o lo que cualquier jugador que hace una cosa de estas, me da igual que hoy sea Antonio Rüdiger o que el día de mañana sea cualquier otro, o que sean del Real Madrid o que sean del Atlético de Madrid o del Bayern Múnich o del River Plate. Me da igual. Cualquier jugador, quitémosle ya el nombre propio, cualquier jugador que haga esto o algo similar, tiene una responsabilidad enorme sobre el ejemplo que dan a todos sus seguidores. Viste una camiseta con mucha proyección a nivel internacional, con mucha visibilidad y que muchos siguen y que pueden ver respaldados ciertos tipos de comportamiento y validados ciertos tipos de comportamiento por lo que hacen sus ídolos, esos jugadores, esos deportistas a los que siguen y a los que pretenden emular. Entonces, lo que hace un jugador cuando agrede, cuando tiene este tipo de comportamiento antideportivo, porque es antideportivo, lo que hace es pues influir de cierta manera, en cierto modo, en la educación de nuestros más jóvenes cuando van a jugar a un campo. Entonces, como modelo ya digo, también tiene sus consecuencias. Y luego incluso modelo o influencia para el resto de sus compañeros. Al final las actitudes en un equipo, en un día a día del equipo, se pueden llegar a contagiar, sobre todo cuando son más intensas, significativas y cuando el perfil de la persona o la persona en sí es especialmente relevante para el resto de jugadores. Sobre todo cuando son jóvenes y vienen nuevos al equipo, pues es muy fácil que ciertas actitudes se vean contagiadas, no solamente ciertos comportamientos y conductas, sino lo que subyace a esos comportamientos y conductas. Esas actitudes que puedan ser positivas o negativas se pueden llegar a contagiar al resto de jugadores. Y donde unos jugadores tenían un comportamiento ejemplar y tenían una imagen ejemplar, hoy pueden empezar a contagiarse de ese carácter, esa imagen y ese tipo de comportamientos y actitudes. Y eso también va en detrimento del equipo, del ambiente, incluso de su rendimiento y las consecuencias que tenga en el campo. Porque lo que hoy hace un jugador, si lo hace el otro, le va a pasar factura pues en el terreno de juego. Y por último, no olvidemos el daño que hacen al deporte en sí. Cuando tú que estás en el campo, que eres el jugador al que todo el mundo sigue, haces eso, estás respaldando la violencia, estás justificando la violencia, estás enseñando tanto a los aficionados, a los niños, a todos, que pues la derrota o cuando uno pierde está justificada la violencia y además contra un colectivo que es el de los árbitros, que ya vamos a hablar ahora para terminar este vídeo, que es el que está siendo muy castigado en estos últimos tiempos. No sé lo que hay detrás, no sé si esas teorías de que pues hay una mano negra, de que les roban los partidos, eso ha existido siempre. Pero estas últimas semanas, estos últimos meses, se está agudizando mucho más esa acusación y se está haciendo muy intensa por parte de los que mandan en el club, en este club y en otros también, pero sobre todo en este club. Y todo eso ha desembocado y ha contribuido a que estalle esta situación y se dé esta situación. Y hace mucho daño a personas que son humanos y que están haciendo su trabajo como un deportista más y pueden equivocarse y es algo que también tenemos que enseñar a los niños. Luego al final afecta al fútbol base, por ejemplo, también. En el fútbol base no están tan protegidos los árbitros y ahora lo veremos en las declaraciones de Burgos Bengoechea, que es el árbitro afectado en este caso, que además se me ponen los pelos de punta, se me parte el alma. Lo veremos ahora. Pero ya digo, puede tener una consecuencia mucho más allá, una trascendencia mucho más allá en el sentido de que perpetúa toda esa cultura, digamos, de la violencia en los campos, justifica al salvaje en los campos para seguir haciendo lo que hace y si además el club
no castiga esta situación, es un cómplice de todo ello. Vamos a ver, por cierto, ya por último, las declaraciones de Burgos Bengoechea al final de la rueda de prensa, porque la verdad que a mí se me parte el alma. Lo vamos a ver. Bueno, vídeo de Diario As, ¿vale? El canal de Diario As en YouTube. Vamos a ver estas declaraciones. Atento, atenta, porque a mí personalmente se me ponen los pelos de punta, se me parte el alma de escucharlo. Como padre también me identifico, ¿vale? Bonito discurso de amar el arbitraje, los niños. Bonito discurso de amar el arbitraje, los Se niños. queda aquí pillado. ¿Crees que afecta los vídeos del Real Madrid a que el día de mañana la gente, los niños, las niñas no quieran ser árbitros en el fútbol español? Mira, me permites, mira, estamos teniendo muchos vídeos del Real Madrid Televisión. La verdad que es lo que más repercusión tiene, no te voy a decir que no. Te voy a contar situaciones que han pasado a compañeros míos y luego tú me das tu valoración porque quiero que me contestes. Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando, eso es muy jodido. Es que son humanos, de verdad. Lo que hago en mi caso es intentar educar a mi hijo, ¿vale? Para decirle que su padre es honrado. No saben el daño que Sobre hacen. todo honrado, que se equivoca, como un deportista más, ¿vale? Y eso es muy jodido, ¿eh? No se lo deseo a nadie. Pero el día que me vaya de aquí, quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y lo que es el arbitraje. Porque el arbitraje nos ha dado muchos valores. Y no hay derecho... Y ahora se acuerda de una cosa importante. Muchos compañeros y compañeras, no del fútbol profesional, porque esto afecta a nuestras familias, pero sobre todo del fútbol base. Eso es. O sea que cada uno que haga una reflexión de por dónde queremos ir y lo que queremos del deporte y del fútbol. Eso ¿Vale? es. Simplemente me gustaría que lo supieses. Muy bien, gracias. Aquí lo dejamos. Eso A las es. 5:15. Eso es. Eso es. Y quiero que, bueno, pues dejar un poco como cierre a este vídeo esas últimas palabras. Toca reflexionar acerca de hacia dónde queremos ir y hacia dónde vamos. No solamente en el fútbol, sobre todo. Hace poquito vi a un padre saliendo con su hija del polideportivo, venía ya de jugar un partido y él dijo que el fútbol era el peor deporte, pero no por el fútbol en sí, sino por la gente que lo rodea. La gente que va a los campos de fútbol base, con los más pequeños, se ven verdaderos energúmenos, en unos niveles de chavales que están jugando. Muchas veces son los niños los que se avergüenzan de los propios padres y hay veces que esos árbitros que son chavales, chavalas, que no ganan ahí nada, apenas nada, y que están ahí porque les apasiona su labor, porque les gusta, porque quieren aprender, quieren... hay veces que llegan a la agresión hacia estos chicos y es terrible. Y, jolín, me avergüenza y me da rabia que desde una institución tan grande como pueda ser un club de este estilo, al final están protestando contra, bueno, pues un estamento arbitral, pero al final todo ese poder recae sobre una persona, un individuo con preocupaciones, con familia, que se puede equivocar, como bien lo dice, bien lo señala, que es como un deportista más, se puede equivocar. ¿Por qué hacemos esto con los árbitros? ¿Por qué les agredimos? ¿Por qué les señalamos? ¿Por qué insinuamos ciertas cosas y no lo hacemos con nuestro delantero? ¿Porque ha fallado un gol muy claro? ¿Porque ha fallado un penalti? ¿O porque ha cometido una falta prácticamente de infantil cuando es un profesional experimentado y que ha costado un penalti al equipo? También podríamos señalarlo, también podríamos acusarlo de estar vendido, también podríamos acusarlo de habernos robado al resto del equipo el partido. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué tenemos que ir al árbitro, que tiene un papel, por cierto, muy difícil y del que podríamos hablar perfectamente en otro vídeo? Desde el punto de vista psicológico y físico, tienen un rol súper complicado, que desde fuera lo podemos ver muy fácil y podemos criticar desde la grada o desde la barra del bar, ¿no? Con nuestro palillo de dientes en la boca, ¿no? Y escupiendo trozos de tortilla, ¿no? Que somos muy cuñados, ¿no? El papel de un árbitro es súper complicado, es muy jodido, perdóname la experiencia, la expresión, perdóname, es que me pongo súper alterado con estos temas, perdón por la expresión, es un papel súper jodido en el que, bueno, pues tiene que estar
pendiente de muchísimos estímulos muy dinámicos, en movimiento, muy rápidos, situaciones que ocurren en cuestión de segundos, tiene que tomar decisiones súper trascendentes que le pueden suponer a él o a ella unas consecuencias como lo que estamos viendo, que tiene dos aficiones pendientes de él, que tiene en ocasiones a todo el mundo del fútbol pendiente de él o de ella, y es un rol súper complicado que yo no quisiera para mí. Entonces, reflexionemos, por favor, de hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir con esto del deporte y del fútbol. Y hasta aquí este vídeo. Si te ha gustado, si te ha interesado, dale un like, sígueme en el canal y compártelo, comenta, vamos a generar debate y vamos a intentar seguir creciendo. Y lo dicho, enhorabuena a todos los aficionados del Barça, enhorabuena a todos los aficionados del Madrid, porque sí, el equipo también hizo un muy buen partido, y mucho ánimo para el árbitro, para Burgos Bengoechea, que bueno, pues pasó un muy mal momento y bueno, pues mucha fuerza y mucho ánimo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.